Con un voltímetro podemos medir la diferencia de potencial entre un ánodo y un cátodo particular, pero con ese valor no podemos conocer el valor de potencial en cada electrodo. Arbitrariamente se le asignó el valor de 0 volt al potencial de la semicelda que se conoce como el electrodo estándar de hidrógeno. Esta celda involucra la transformación electroquímica del elemento más sencillo de la tabla periódica. Para poder utilizar a esta celda como referencia, se eligieron unas condiciones especiales a las que se las llama condiciones estándar. En estas condiciones, la temperatura es de 25 grados Celsius, la concentración de las especies disueltas, es decir, ion hidrógeno, es 1 molar, la presión de los gases, gas hidrógeno, es de 1 atmósfera. Como el gas hidrógeno no es conductor de la electricidad, como los alambres de cobre o de zinc, para construir físicamente un electrodo de hidrógeno se utiliza un alambre de platino que es un excelente conductor y químicamente inerte. Este alambre de platino está dentro de un tubo de vidrio sellado que contiene iones hidrógeno en concentración 1 molar y también hidrógeno gaseoso a 1 atmósfera de presión. Un electrodo se llama estándar si la temperatura es de 25 grados Celsius, la concentración de las especies disueltas es 1 molar y la presión de los gases es 1 atmósfera. Si, como en este caso, ambos electrodos están en condiciones estándar, el potencial de cada una de las semiceldas se llama potencial estándar para ese par reductor oxidante y al potencial de la celda completa se lo llama potencial estándar de celda, donde vemos indicado el superíndice supracero que denota que se trata de semiceldas en condiciones estándar. Vemos en la diapositiva 2 celdas. Analicemos la situación. Al conectarse estos 2 electrodos estándar, se da de manera espontánea la oxidación de la placa de zinc y la reducción de los iones hidrógeno. El electrodo de hidrógeno es el cátodo y el del zinc es el ánodo. La diferencia de potencial que se registra en el voltímetro es de menos 0,76 volt. Veamos la otra celda. Al conectarse estos otros 2 electrodos estándar, el voltímetro registra ahora 0,34 volt. Se da de manera espontánea la reducción de los iones cobre 2+, que se encuentran disueltos en la semicelda. La placa de cobre aumenta su espesor y se produce la oxidación del gas hidrógeno a iones hidrógeno. El electrodo de hidrógeno es el ánodo y el electrodo de cobre es el cátodo. Nos preguntamos ahora de qué depende la FEM de una celda. La misma va a depender de la naturaleza de los reactivos y de los productos, de la concentración y de la temperatura. El potencial estándar de reducción de un electrodo lo podemos conocer si armamos una pila donde uno de los electrodos es el electrodo estándar de hidrógeno, dado que a él
Por convención, se le asignó el valor de 0 volt. En esta diapositiva vemos dos tipos de electrodos de metal. Uno de metal activo, donde el electrodo interviene en el proceso de óxido-reducción. El otro electrodo es de metal inerte. Acá el proceso de óxido-reducción ocurre entre los iones de la solución. El metal del electrodo solo hace el transporte de los electrones y no participa del proceso redox. En este ejercicio vemos cómo calcular la FEN de una celda electroquímica. Analicemos la notación para una celda galvánica. La notación convencional para representar una pila es conocida como diagrama de pila o de celda. Representa la disposición física de las especies y de la interfase, indicándose con una línea vertical la interfase metal-solución, su concentración en la fase acuosa y con dos líneas verticales el puente salino. El orden es reactivo barra producto para cada una de las hemireacciones. Por convención, el ánodo se escribe primero a la izquierda. Ya hemos dicho que los potenciales de electrodo, cuando sus componentes se encuentran en el estado normal, están tabulados. Si las condiciones de concentración, temperatura y presión no son las normales, el potencial de electrodo puede calcularse utilizando la denominada ecuación de Nernst que podemos observar en la diapositiva. Pongamos atención a la ecuación de Nernst. E es el potencial de reducción del electrodo estando en condiciones diferentes a las normales. E supra cero es el potencial de reducción del electrodo en condiciones normales, los valores que están en las tablas. R es la constante general de los gases, que debe, en este caso, expresarse en Joule, ya que E debe quedar expresado en volt. El valor de R es 8.314 y sus unidades son Joule, Kelvin, mol. N es el número de electrones ganados por un mol de la forma oxidada del electrodo al reducirse.
Ln es logaritmo neperiano en base. Forma oxidada es la concentración molar de la forma oxidada del electrodo. Forma reducida es la concentración molar de la forma reducida del electrodo.